Les decía que bienvenidos a todos los que están aquí y los que no pudieron asistir, pues también les mandamos un abrazo fuerte aquí. Sabemos que siempre hay retos, hoy algunos seguramente ayer estuvieron conviviendo, llevando el evangelio, ¿verdad? Porque no todo es literalmente pues fiesta y relajación, ¿no? Hay muchas veces que existen personas que tienen, ¿verdad? Hoy visita gente fuera, etcétera. Entonces Dios los bendiga, un abrazo fuerte y aquí los esperamos cuando les sea posible venir. Recuerden que esta seguirá siendo su casa, su iglesia. Entonces vamos a orar. Mientras iniciamos, les comentaba que el título de la predicación de hoy se llama Iniciando con propósito. Y quisiera iniciar el año, ¿verdad? Aparte de lo importante de la alabanza, con una pequeña oración. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, te doy gracias en este día por la bendición de haberme permitido ver la luz de un año nuevo. Y esto, una nueva oportunidad, Señor, como día a día para poder hacer tu palabra. Bendíceme, Señor, santifícame, y que esta palabra sea para mí, que corte mi corazón, Señor, y que me ayude y me traiga luz en este año nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermano, pues vamos a abrir nuestra Biblia, les repito, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, y vamos a leerlo en 3 diferentes bloques, y vamos a comenzar leyendo esto, ¿verdad? Esta es la historia de la Torre de Babel. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, esta historia alguna vez, incluso en la cultura nueva, pues también pagana, de los temas de los que quieren interpretar las fechas de los últimos tiempos, tiene una gran conexión y se habla mucho de estos pasajes de manera literaria también para saber el tema de las lenguas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Y empezamos a leer, entonces dice así, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámosle un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Entonces, esta historia, hermano, habla de una cosa muy particular. Habla de verdad de cómo se había establecido la tierra. Vamos a recordar 2 cosas importantes. Antes de aquí había, si usted lee los capítulos anteriores, este capítulo está justamente después del diluvio. ¿Quiénes establecieron estas civilizaciones? Bueno, los hijos que sobrevivieron al diluvio, los hijos de Noé. Tuvo 3 hijos y estos 3 hijos habían empezado a hacer lo que Dios les había pedido, que era poblar la tierra. Y si usted se va a un capítulo antes, de hecho desde el capítulo 9, usted va a encontrar una gran la información de cómo se fundaron la mayoría de las naciones y los reinos hijos de todas estas personas. Incluso una cosa curiosa es que los literarios o la gente que se dedica a estudiar la literatura coincide en que los idiomas no fueron y no pueden ser creados de la parte de la evolución. Déjeme comentarle que la mayoría de estudiosos que se dedican a estudiar las lenguas coinciden en que el lenguaje no es motivo de la casualidad ni de la evolución. De hecho, ellos comentan y dicen que las raíces que se hablan en diferentes idiomas, todas tienen un punto donde se hayan creado todas y cada uno de esos anagramas o cada uno de esas palabras, letras, sonidos. No son casualidad y no son motivo ni resultado
de algún proceso evolutivo. Desde el hablar es que nosotros nos damos cuenta de que existe un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y con ello creó todo lo que conocemos, incluido las civilizaciones. Esta parte de aquí es simplemente una cosa curiosa, pero yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer nosotros al iniciar? Siempre que tenemos la oportunidad de iniciar, muchos de nosotros tenemos pues las actitudes a veces de tratar de hacer mejor lo que hemos hecho en el anterior periodo. Cada año que termina yo escucho mucha gente que tiene resoluciones importantes y normalmente medimos, ¿no? Hay propósitos que se hacen de cierta frecuencia, con ciertos objetivos y con ciertas métricas o medidas, pero no nos damos cuenta a veces que algunos de estos proyectos, que algunas de estas intenciones realmente no son para agradar a Dios, y no hemos tomado en cuenta ni consideración lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Este es el caso de los hijos de Noé y los descendientes de Noé después del diluvio, los cuales habían pensado que en hacer cosas que generaran una trascendencia, tenían un propósito. Sin embargo, el propósito que tenía no era el que Dios había determinado como válido. ¿Para qué? Para su vida. Con frecuencia nosotros pensamos que hay mejores maneras de hacer las cosas. Dios a todos, a cada uno de nosotros nos habla en lo personal y nos dice: tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera o de aquella. Algunas veces nosotros con frecuencia olvidamos cuál es la manera que Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas, y emprendemos caminos y tomamos decisiones incorrectas, y que al final nos damos cuenta que nos llevan y nos desvían del propósito inicial que Dios tenía para nuestra vida. Es para nosotros a veces tan difícil el escuchar la voz de Dios, su consejo, pero no es una cuestión nueva, ni se sienta mal, porque esto viene continuamente en el hombre, ha generado una continuidad de esto. ¿Podría apagar la luz? Me encanta, no alcanzo a leer. Perdón, no alcanzo. Por favor. Porque no, es que no veo. Gracias. Ay, sí. Pero el hombre necesita entender una cosa importante, es que necesita constantemente él escuchar con atención lo que Dios dice para sí mismo. En esta torre de Babel tenían un propósito, y si nosotros leemos en la parte 2, dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Dios les había mandado a todos los hijos de Noé, a toda la descendencia, que salieran de este lugar y que fueran ¿hacia dónde? A poblar la tierra y a esparcirse, ¿verdad? Eso es lo que Dios les había mandado. Y ellos tenían un propósito. Este propósito entonces es que bajaron juntos y llegaron a este lugar que se llama la tierra de Sinar, que después se consideró Babel, y se establecieron allí. ¿Qué propósito tenían? Tenían un objetivo. Dios les había dado y nos ha dado un consejo específico, bueno, que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la santidad. Sin embargo, nosotros no somos a veces tan dispuestos a escuchar la voluntad de Dios. Dice Proverbios: orará el sabio y aumentará el saber. Pero algunos de nosotros escuchamos la voluntad de Dios y hacemos algo que parece, se adorna, se asimila a lo que Dios quiere, sin llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Este era el caso de los descendientes de Noé. Se establecieron en Sinar y entonces empezaron a idear una actividad y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense qué importante es este pasaje. Yo cuando leía esto, bueno, yo preguntaba, bueno, ¿qué diferencia del ladrillo a la piedra, del concreto a la mezcla de asfalto?
Dios acababa de inundar la tierra. Sus abuelos, desde la descendencia de Noé, los cientos de años que habían pasado después del diluvio, conocían de viva voz y de sus antepasados cercanos que Dios había inundado el mundo. Y Dios había dado que una promesa, el arco iris que hoy se utiliza como un símbolo de retorcido, de libertad sexual para el tema de homosexualismo y toda esta cuestión, es en realidad el símbolo que Dios había dado. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos que Dios jamás volvería a inundar la tierra. Y ellos estaban confirmando con esta acción el crecer y hacer una torre en un lugar que Dios no les había pedido. Estaban confirmando que no creían en lo que Dios había dicho. Dios se había prometido que no iba a inundar la tierra, pero ellos habían determinado llevar a cabo esta obra con ladrillo y lo estaban pegando con asfalto. A ver, ¿para qué iban a hacer una construcción que fuera impermeable? Si Dios había prometido que nunca iba a volver a inundar la tierra. Ellos estaban dudando de lo que Dios había dicho. Estaban dudando de la palabra específica de Dios y del propósito que Dios había puesto sobre cada uno de ellos. Y dijeron, seremos más inteligentes. Si ya Dios, ¿verdad?, inundó la tierra, hizo un diluvio y erradicó a todos, de los cuales nuestro abuelo, nuestros antepasados sobrevivieron a esto, nosotros vamos a prepararnos y aprender la lección. Pero ¿saben cuál lección aprendieron? La de tratar de prepararse para la voluntad de Dios. Ellos dijeron en manera de rebeldía, no manera positiva, sino rebeldemente dijeron, nosotros tenemos un propósito y ese propósito es dejar un legado, llevar a cabo nuestro proyecto, hacerlo esto a pesar de lo que Dios opine. A pesar de lo que Dios haya dicho en sus palabras, a pesar del propósito que Dios tenga en su vida. ¿Qué creen? El propósito que Dios tiene en la vida para nosotros, los descendientes de Noé, no es el propósito que queremos en nuestra vida. Por lo tanto, reemplazaremos este propósito por un propósito que sea de acuerdo a nuestras necesidades. Y dijeron ellos, ¿cómo edificarían algo que sería trascendente para las generaciones venideras? No todo lo que hacemos, hermanos, nace de la voluntad de Dios, de acuerdo a estos versículos del 1 al 4. Si se dan cuenta, esta torre nace de un corazón del hombre y no del corazón de Dios. El problema no era que iban a construir una torre. El problema era el tipo de torre que querían construir y que no era la voluntad de Dios. Por ejemplo, estas torres se construían y para nosotros decimos, bueno, una torre es una edificación, literalmente es pues una cosa que sobresale y que llega al cielo. ¿Qué tipo de torre puede ser? Investigué un poco más. Los sumerios hicieron este tipo de torres. Estas torres eran una pirámide. Era una pirámide y la pirámide tenía varias características. La primera es que dentro de ella tenía habitaciones. La pirámide se iba creciendo y la gente iba viviendo en la pirámide, y al centro de la pirámide y hasta la parte más alta de la pirámide tenía un templo de adoración pagana. Esto era la manera en cómo se construían este tipo de torres. Y estos, los descendientes de Noé, los primeros pobladores del mundo que Dios había enviado con un propósito específico, habían decidido construir el primer modelo de torre pagana para no adorar al Dios que los había salvado de la inundación y de la muerte. Qué importante es el entender, ¿verdad?, que no todas las cosas que nacen de nuestro corazón realmente vienen de Dios, y que podamos discernir que lo que estamos haciendo algunas veces no viene de la voluntad de Dios. Este proyecto nació de una cosa muy importante: el ego del ser humano. El mismo orgullo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo por querer ser igual a Dios. Pues ese anhelo de grandeza, ese anhelo que quería llegar al lugar más alto, era lo que había motivado, era el propósito disfrazado ¿de qué?
De comunión, de comunidad. Estos hombres habían puesto su esfuerzo y trabajo duro no para agradar a Dios, sino para agradarse a ellos mismos. No podemos concluir, hermanos, entonces que lo que hacemos o dejamos de hacer es por razones específicas de Dios. Y muchos de los propósitos que yo escucho todo el tiempo son y van equivocados, en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, hermanos, yo creo que ha sido muy importante esto, porque todos aquí nos hemos equivocado de alguna u otra manera. Hemos tomado decisiones motivadas por nuestro corazón. Hemos trabajado en nuestro orgullo, hemos tratado de beneficiar nuestro ego primero que el propósito de Dios en nuestra vida. Y por eso es que titulé esta predicación Iniciando con propósito. Necesitamos entender que nuestros motivos y nuestras acciones no pueden empezar desagradando al Señor. Hoy que tenemos una oportunidad nueva, en un año nuevo, si es que eso significa algo para alguien. Yo platicaba ayer con alguna de mis familiares y yo le decía, para mí año nuevo es un día común y corriente. ¿Por qué es un día común y corriente? Porque lo importante para mí, como un año, de ver un año nuevo, es tener una oportunidad, pero es un corte en el tiempo. Le decía yo, debemos de vivir todos los días como si realmente fuera el último día de nuestra vida para tratar de agradar al Señor nuestro Dios. No porque sea un año bueno o malo, sino porque es lo que Dios nos ha permitido ver y vivir. Para mí el año nuevo significa un corte en el tiempo para darme cuenta de qué motivaciones he tenido en las acciones que he llevado a cabo en los días pasados. Pero eso no debería esperarse, de acuerdo a mi punto de vista, cada año, sino cada día de nuestra vida. Nuestros motivos, nuestras acciones. Dios evalúa nuestra vida y los motivos de nuestro corazón. La Biblia misma dice en el versículo 5 que Dios mismo, Dios, ¿verdad? Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y usted se preguntaría, bueno, no es posible, pues, ¿a poco los hombres habían hecho una torre? Dicen que era una torre tan grande, era tan alta que habían construido todos los hombres. ¿Y cómo es posible que Dios no supiera? Esto es realmente Dios está literalmente riéndose de lo que estaban haciendo, el propósito de aquellos hombres. Para el Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, esta obra, este propósito eran tan insignificante que casi sarcásticamente dice, y descendió Jehová, dice, ¿qué están haciendo? Ay, mira, vamos a bajar porque no alcanzo a ver las obras y los propósitos de los hombres en los cuales se han comprometido en contra mía. Y descendió Jehová, dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El Señor nuestro Dios dice y conoce la obstinación y la terquedad del corazón humano. Entiende que nosotros somos tan obstinados y que tenemos un propósito y que ese propósito no está agradando a Dios, y el Señor Todopoderoso entonces baja de ese lugar al darse cuenta, a revisar, a ver lo que estos hombres estaban haciendo, y se ríe seguramente, dice, bajemos, ¿verdad? La Trinidad dice, vamos a bajar a ver lo que estos hombres necios, tercos están intentando hacer. Nada les hará desistir de su maldad, ¿verdad? Dice, nada de esto que están haciendo no es posible que los quitemos. Y entonces Dios confirma la necedad de nuestros corazones. ¿Te has preguntado, y yo sí me he preguntado muchas veces, por qué no pasó aquello que debía de pasar?
Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Aquel trabajo que yo iba a obtener y que yo creí que era lo mejor y que se convirtió en un propósito de mi vida, el buscar y el perseguir esa cosa que yo consideré santa, que yo incluso santifiqué y que dije, no, esto es de Dios, porque Dios abre puertas y de repente, de una manera abrupta, Dios seguramente llegó y dijo, a ver, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿A dónde te va a llevar eso que estás buscando hacer? Y así como los descendientes de Noé, ¿verdad? De todos sus hijos, tal vez bajó a ver mi vida y a ver y decir, ¿sabes qué? No puedes hacer esto porque he visto la maldad en tu corazón, ¿verdad? Porque he visto lo que estás tratando de hacer y tu necedad y tu terquedad. Así que tendré que tomar una decisión y esa decisión va a ser la mejor para ti, que te lleve a honrarme todo el día y todos los días. Lo que glorifica a Dios y trasciende en la eternidad es lo que se construye con materiales espirituales, con materiales del cielo. Y estoy haciendo esta analogía porque cuando tenemos necedad y terquedad en nuestro corazón, cuando sabemos que no debemos inmiscuirnos en aquellas cosas del mundo que sabemos que nos va a llevar, cuando vamos a llevar frutos de la carne en nuestra vida, y con eso estamos tomando decisiones para poner objetivos propios en nuestra vida, Dios, el diseñador de todo el universo, el diseñador del cielo y de la tierra, establece principios específicos para evitar que eso suceda. Y es doloroso, pero es el propósito que Dios tiene en su vida. Hace un tiempo, les voy a contar esto. Hace varios años, yo creo que más de 10 años, cuando yo regresé recién a vivir acá a Guadalajara y empecé todo, me topé con un amigo de la universidad. Y este amigo de la universidad, su papá era pastor, ya no lo es. Era pastor y me topé con este amigo de la infancia, ¿verdad? Del mismo lugar. Y me di cuenta, él tenía muchos años, su papá ya era pastor y tuvo la buena, ¿verdad? Levantó una iglesia y trabajó en la iglesia constantemente. Su papá, después su familia se añadió, no eran cristianos. Cuando éramos amigos y crecimos juntos, no era el cristiano, yo tampoco lo era, y pues teníamos una serie de historias como hijos del diablo, ¿verdad? Como les digo a mis hijas. Y cuando lo volví a ver, yo era cristiano, él era cristiano, él era el hijo del pastor, y empezaba él a compartir. Él empezaba a compartir. Y yo me tocó ir a algunos de sus servicios, y pues nuevo yo en la fe, él con un papá pastor, y continuaba y enseñaba y todo. Este joven, de alguna manera Dios, él estaba buscando puertas y estaba tratando de abrirse paso a través de trabajo normal. De alguna manera u otra, Dios le permitió tener y hacer su pequeño negocio. Hizo un gimnasio, abrió un gimnasio y empezó, la gente se desbordaba y empezaba a ir y le empezó a tener buen negocio. Y yo, por supuesto que yo nunca fui a visitarlo, dejen por cierto decirle, lo vi nada más en fotos, pero nunca fui, no quise tentar mi cuerpo, dije, ¿para qué voy? No vaya a ser que me den ganas de venir y luego no. Este joven continuó en este negocio, le fue muy bien. Se metió de lleno a una cultura física, ¿verdad? Se hizo, realmente este chavo era alto y tenía el perfil, una masa ósea y todo. Se mete a hacer ejercicio, el gimnasio crece más y más y más. Llega el momento en el que este muchacho se va a competir aquí en México, gana 2 o 3 competencias por el físico que tiene, y luego se va a competir a otro lugar, y así se va, ¿no? A 2 o 3 lugares y gana premios. Nos dejamos de ver por mucho tiempo y él decía, no, hermano, yo voy a darle hasta donde Dios me lleve, yo quiero servir al Señor, todo esto es para el Señor, Dios va a tener cuidado de mí, y continúa y continúa y continúa y continúa. Hace unos cuantos meses
la iglesia que su papá dirigía se disolvió por otras razones, no tiene nada que ver con él, pero la iglesia que este joven, de donde él dirigía, él se alejó de la iglesia, empezó a ir a otra iglesia y bueno, cosas pasaron. Llegó el momento donde yo hablé con él, porque alguna vez él me aconsejó, cuando yo me iba a casar, él me aconsejó y me dijo, tienes que hacer las cosas como manda Dios, y aprecio su consejo. Un día yo hablo con él y le digo, oye, no creo que lo que estés haciendo realmente sirva al Señor. Y me volteó a ver y me dijo, no, es que Dios me ha abierto las puertas. Le dije, no, Dios no quiere que te alejes de la iglesia, Dios no quiere esto. Y total, salimos no bien, porque yo le exhorté de buena manera, con el amor y con la paciencia que él alguna vez lo hizo. Hace poco tiempo, a través de otra persona conocida nos topamos. Este joven literalmente hoy tiene un cuerpo muy muy prominente, sigue haciendo ejercicio, pero ya está ahora en esta nueva modalidad, ¿verdad? De como prostitución por línea, no sé cómo se llama, o los mentados OnlyFans, ¿no? Donde tiene una cantidad muy grande de seguidores que son en su mayoría hombres, y genera contenido supongo que es pornografía, de esto para hombres. O sea, no nada más perdió el camino por no elegir correctamente, sino por tratar de hacer un propósito adecuado. Yo me pregunto, y lo pongo con dolor en mi corazón, porque Dios sabe que sí, lo aprecio y lo estimo, y quisiera que algún día él recapacitara y volviera al Señor. Porque esa es lo que nosotros necesitamos. Hemos quebrado, todos hemos caído. La pregunta que yo me hago a veces, y lo uso como ejemplo, y les puedo poner mi propia vida como ejemplo, porque yo tampoco soy perfecto, y me he equivocado muchísimas veces buscando un propósito que es motivado del orgullo y de la necedad. No les puedo decir cuántas veces, pero les puedo decir con profunda vergüenza que es una constante el hecho de comportarte como hijo de los primeros descendientes. Y en lo que veo es que nada de las cosas a veces ha cambiado en cómo se comporta la humanidad. Sin embargo, yo me pregunto cómo vamos a terminar en todo momento si queremos diosificar las cosas que son literalmente del diablo. Si nosotros creemos que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro bolsillo, que nuestro corazón, hablando del tema de amor, son el propósito para el cual Dios nos ha puesto en este lugar, estamos equivocados. Estamos equivocados y estamos siendo necios al tratar de construir donde no es posible. Así como Jehová descendió a ver las obras de estos hombres, así descenderá a ver la vida de cada uno de nosotros. Así es como nosotros tendremos que presentarnos ante un Dios justo, el cual está en nuestra vida. El versículo 6 y dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Que seas tenaz, que consigas y que trates y que luches y que vayas y que todo por el objetivo equivocado, para Dios es tan abominable como estar completamente en su contra. Si tú joven, si tú adulto, has pensado que la importancia de llevar esto hacia el propósito, y que si te cierran una puerta y que si se te cierra el mundo es porque, y tú debes de seguir tratando, tal vez debemos pararnos a pensar cuál es el propósito por lo que estoy haciendo esto. ¿Cuál es la motivación real? Porque Dios sabe perfectamente que eres tan necio y que soy tan necio para mi propio mal. Y aquí Dios obra desde su misericordia, desde su grandeza, y dice: ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda
habla de su compañero: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios, en su acto de misericordia, sabiendo que el propósito de estos jóvenes, adultos, congregaciones, iglesias y todo esto, Dios baja y confunde y divide al hombre y confunde su objetivo con un acto, o como un acto de misericordia y de gracia, para evitar que el mismo hombre siga dañándose. Joven, si tú crees que tu finalidad es lo que hayas puesto en tu mente, pregúntate antes de seguir más allá si es lo que Dios realmente ha puesto en tu corazón. Padres, hijos, tíos, familias, amigos, miembros de la congregación, pregúntate realmente cuál es el propósito de tu vida. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Vienes como un momento a buscar realmente escuchar la voz de Dios? ¿O vienes porque estamos construyendo, según tú, un lugar que pueda ver desde el cielo? Que con nuestras obras, que con nuestros talentos, que con nuestro servicio pueda ser exaltado. Debemos pensar que el Señor usará los mecanismos necesarios para cumplir sus planes, como lo vemos de los versículos 7 al 9. Y que Dios traerá tal vez confusión al término de nuestras jornadas, de nuestros días, y que traerá aflicción y que traerá corrección para desviarnos de esos propósitos equivocados. Dios anhela ayudar al hombre a cumplir su propósito, el propósito de adorarle, el propósito de servirle, el propósito de poner el plan de Dios primero antes que sus propios deseos. El Dios que anhela gobernar la creación a través del Espíritu Santo en nuestra vida. El Dios que anhela llenar la tierra de hombres y mujeres a su imagen y semejanza. El Dios que anhela bendecir al hombre con abundancia en la misma tierra de su gracia y de su misericordia. Lamentablemente, como el hombre en el Edén fue a buscar su propio plan, y después en la llanura de Sinar, y después en los llanuras, y después en Israel, y después en Judá, y después hoy en día, y al último en México, y hoy en Jalisco, y hoy en todos lugares seguimos buscando intermitentemente llegar a Dios de una manera que Él no ha destinado. Por eso es que existe la separación, el esparcimiento, y que podamos entender que nosotros tenemos un propósito y que debemos pedirle al Señor cuál es ese propósito, y que debemos continuar con las cosas como Dios nos las ha solicitado, y que debemos darle la vuelta a aquellas cosas que Dios nos ha evitado, y que debemos poner atención en las cosas que el Señor nos ha dado, y que la comunión que tengamos realmente sea para con Dios. Con esto quiero cerrar. El Señor ha traído un propósito a nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito hoy? Pregúntate, hoy te levantaste, hoy es año nuevo, pudiste venir a la iglesia, no pudiste venir a la iglesia, es importante que vengas a la iglesia, pero es más importante que tengas una relación personal con Dios, aunque no vengas a esta iglesia, aunque vayas a otra iglesia. ¿Cuál es tu propósito el día de hoy? Yo les voy a decir cuál es el mío.
lo que Dios me ha hablado a mí, es que necesito continuar fomentando dos cosas. La primera, la comunión con el Señor. Y la segunda, la unidad con el pueblo de Dios. Porque si Dios anhela ayudar a cumplir el propósito de Dios en mi vida, será a través de la comunión y de la unidad como puedas saber qué es lo que Dios quiere en mi vida. Si no te están saliendo las cosas, pregunta al Señor y pregunta y voltea a ver y di, ¿es realmente tu consejo, Señor? ¿Me estás mandando decir algo? ¿Oirá el sabio y aumentará el saber, como dice Proverbios? ¿O no iré como los necios, verdad? Y dedicados y tenaces. Dios anhela que podamos tener un propósito. Hagamos que ese propósito sea el de nuestro Señor y no el nuestro. Amén.